y vamos a dar inicio. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo de conferencias. El día de hoy vamos de nuevo a repasar las reglas de la actividad. Entonces, déjenme ver, no sé por qué no me está saliendo la presentación que tenía activa. Ya, ahora sí. Ok, bueno, nuestro ciclo de conferencias se llama El desarrollo de la microbiota a lo largo de la vida y sus implicaciones en salud. Y estamos cubriendo este tema a lo largo de 4 miércoles en este mes de mayo. Lilian Marín es la persona que nos va hoy a dar la charla y mi nombre es Rebeca Campos. Ambos somos colaboradoras en este proyecto de la composición de la leche humana, un estudio longitudinal del microbioma, y estamos representando, o por lo menos hacemos investigación en el INISA y en el CIBCM. En este ciclo de conferencias, bueno, la cámara y el micrófono están apagados, a menos que Lilian o yo les demos la opción de activarlo cuando estemos en la sesión de preguntas. Por favor, usen la sección de Q&A o preguntas y respuestas en el chat, no es en el chat, en la barra de abajo del Zoom para escribir sus preguntas. Por favor, no usemos el chat para que sea más fácil manejar solo un ambiente para dar rastreo a esas preguntas. Estamos grabando las conferencias, hoy les volvimos a compartir la de la semana pasada y la día de hoy la estamos grabando nuevamente. Entonces, todo esto está disponible en la página de YouTube del CIBCM. Y aquellos que quieren recibir un certificado de asistencia, desde el inicio les mencionamos que tienen que participar en las 4 charlas. Al final de la sesión del día de hoy les voy a pasar el formulario de asistencia para los que quieran recibir este certificado. Y el certificado, cuando lo generemos, se los estaremos enviando por correo electrónico. Es un certificado que le llaman un certificado virtual. El objetivo de este ciclo de conferencias es exponer a la comunidad información actualizada sobre el desarrollo de la microbiota humana en cada etapa de la vida y su importancia en la salud general. Y les agradecemos muchísimo la participación tan activa que han tenido. Realmente estamos sorprendidas, Lilian y yo, de la cantidad de preguntas que surgen y hemos empezado a idear nuevas formas de poder resolver muchas de las preguntas porque ustedes representan una población muy amplia y creemos que este es un tema que debe llegarle a más personas, porque como hemos estado aprendiendo, el microbioma es algo que se empieza a desarrollar desde que somos muy pequeñitos, tenemos que empezarlo a proteger desde ese momento. Y hoy en particular, Lilian nos va a hablar de una nueva etapa, ¿verdad? Que es en la que estamos todos nosotros, que es la etapa de la adultez. Vamos a ver los temas. Entonces, hace 2 semanas hablamos de las generalidades de la microbiota. La semana pasada hablamos de esos primeros 1000 días de la vida de los chicos y cómo podemos ayudarlos a fortalecer ese microbioma. Y hoy al menos vamos a hablar de la protección de la microbiota en la etapa de la adultez. Y la próxima semana vamos a hablar de envejecimiento con el doctor Adrián Pinto. Y de nuevo, muchas gracias por su participación. Voy a darles una pequeña reseña de Lilian antes de que ella inicie su charla. Lilian, si quieres vas poniendo la presentación a ver si todo funciona bien mientras yo voy leyendo la reseña de Lilian. Lilian tiene un bachiller en enfermería y es licenciada en enfermería con énfasis en salud de la mujer y perinatología, ambas de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en nutrición humana de la Universidad Complutense de España y es doctora en nutrición por la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente es investigadora de la sección de infección y nutrición del Instituto de Investigaciones en Salud, del INISA, de la UCR, donde realiza investigación en el área de salud materno-infantil, específicamente lactancia materna, y en la valoración del estado nutricional y composición corporal en población materno-infantil y escolares. Actualmente ha incursionado en la investigación en el campo de nutrición y microbiota, junto a mi persona, Rebeca Campos. Coordina desde hace más de 10 años el proyecto de extensión docente Prolamanco, que significa promoción de la lactancia materna y alimentación de los niños en la comunidad, por lo que le ha permitido transmitir a la comunidad los hallazgos científicos desarrollados en la academia y ponerlos al alcance de la sociedad costarricense. Ha impartido docencia en la Escuela de Enfermería, Escuela de Nutrición, Escuela de Formación Docente del Departamento de Educación Preescolar y actualmente es docente de la Escuela de Salud Pública, donde imparte el curso Seminario de Realidad Nacional Salud Comunitaria.
La doctora Marín ha sido representante de la universidad ante la Comisión Nacional de Lactancia Materna en el Ministerio de Salud y es miembro del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, de la Asociación para la Promoción de la Lactancia Materna de Costa Rica, APROLAMA, el International Baby Food Action Network, IFAN, de Costa Rica y Latinoamérica, y de la Comisión de Posgrado en Nutrición Humana de la Escuela de Nutrición de la UCR. Y además es madre de un adolescente y una niña. Se declara defensora de la lactancia materna y promotora de la alimentación adecuada en los primeros años de vida. Con eso entonces le damos el pase a Lilian y muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar nuevamente en este ciclo de conferencias. Para nosotros es un placer contar con su presencia el día de hoy y agradecemos que saquen un espacio de su día para escucharnos. El día de hoy continuamos con este ciclo y el tema que nos toca o que me toca desarrollar en este día es la protección de la microbiota en la adultez. Si bien es un tema muy específico, creo que mis compañeras que me antecedieron ya dieron algunos lineamientos sobre esa protección. Me acuerdo perfectamente la doctora María Fernanda Johanni, que el primer día que nos habló de microbiota y nos habló al final de un poco de los factores protectores y cuáles alimentos eran los que tenían la mejor calidad para fortalecer la microbiota. La semana pasada vimos pues mucho más detallado lo que era cómo podemos de alguna manera desde la etapa prenatal ir poco a poco aumentando la microbiota en nuestro organismo. Por lo tanto, hoy me toca hacer un resumen, por decirlo así, y de algunos momentos tocaré, pues, recordaré esas conferencias que hemos visto las semanas pasadas. Bueno, para iniciar, pues, nada más indicarles que la microbiota, como ya vimos en las semanas anteriores, es esencial para el desarrollo humano, la inmunidad y la nutrición de las personas. Las bacterias que viven dentro y sobre nosotros no son invasores, sino colonizadores beneficiosos. Hay una simbiosis única entre esas bacterias o ese microbioma y nosotros, y por lo tanto forman parte de nuestra vida. Si bien tenemos microorganismos en todo el cuerpo, nos vamos a centrar hoy en la microbiota del estómago y de los intestinos, específicamente a nivel intestinal. ¿Y por qué lo vamos a hacer de esa forma? Porque bien nos explicó Rebeca la semana pasada, si bien tenemos microorganismos en todo el organismo, en todo el cuerpo, la microbiota que se ubica en el estómago y a nivel intestinal es la que hay en mayor abundancia, es la que se tiene mayor número de microorganismos presentes y de ahí la importancia de tener un enfoque especial en esta conferencia el día de hoy. También es importante pues resaltar en este momento que en el caso del sistema digestivo, conforme vaya aumentando o conforme se vaya pasando del estómago hacia intestino delgado y intestino grueso, van a ir aumentando las colonias o el número de colonias de bacterias y microorganismos disponibles en cada uno de estos lugares específicos del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, es a nivel del colon donde se va a encontrar la mayor cantidad de bacterias o microorganismos que van a afectar directamente a la microbiota del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, la microbiota intestinal se adquiere rápidamente después del nacimiento y se mantiene relativamente estable durante la vida y es esencial para el desarrollo humano. Por lo tanto, las bacterias que viven dentro y sobre nosotros no son invasores, sino colonizadores beneficiosos, tal y como lo mencioné al inicio.
La semana pasada, en la presentación que nos dio, la conferencia que nos dio Rebeca, nos permitió conocer o nos dio una clase magistral sobre cómo nosotros adquirimos la microbiota en los primeros 1000 días. Y por lo tanto, la importancia que juega no solamente la alimentación de la madre durante el embarazo, sino también en la vida prenatal y, por supuesto, en el nacimiento hasta los 2 años de vida. Proseguimos, por lo tanto, en la importancia de la microbiota intestinal en la etapa adulta y después en la vejez. Por lo tanto, en este momento, lo que le vamos a dar énfasis en esta conferencia es a esa etapa de adultez en la cual la microbiota se esperaría que esté bastante estable y de alguna manera que es la variedad y no solamente, ¿cómo se llama? La variedad, sino también la abundancia o la diversidad de esos microorganismos sean los correctos para enfrentar las situaciones particulares que se nos puedan presentar. En este caso, ¿cuáles las recomendaciones para proteger o los factores importantes para proteger la microbiota en la edad adultez? Están enfocadas específicamente en 4 aspectos. En la primera es la alimentación, el modo de vida, los medicamentos y el ejercicio. Específicamente en medicamentos, tanto la doctora Johanning como Rebeca la semana pasada hablaron sobre la importancia de evitar el consumo de medicamentos sin prescripción médica, y en especial los antibióticos pues afectan directamente la microbiota. Por lo tanto, me voy a dar énfasis específicamente en el tema de alimentación y en algún tema de ejercicio y modo de vida, los cuales influyen específicamente en la microbiota en esta etapa. Retomo nuevamente lo que nos mencionó la doctora Johanning en la primera sesión de este ciclo de conferencias, y era la función de la microbiota del tracto gastrointestinal. En este sentido, sabemos que la microbiota no solamente cumple una sola o exclusiva función, sino que vamos a tener 4 funciones específicas de esa microbiota en el tracto gastrointestinal, empezando con la función metabólica, la cual nos permite la absorción de los macro y micronutrientes y sustancias bioactivas que tienen los alimentos. También va a tener una función de barrera, la cual nos permite la producción de compuestos antimicrobianos para evitar la colonización de microorganismos patógenos. Existe también la función de defensa, que es el desarrollo del sistema inmune intestinal y por lo tanto la protección del monocopo protector y la barrera natural de las vellosidades intestinales. Y por último, la función de mantenimiento, que es la maduración del tubo digestivo, promotor de la mucosa intestinal y de la actividad enzimática. Entonces, vea cómo de alguna manera la microbiota del tracto gastrointestinal juega un papel muy importante, no solamente para la alimentación, sino para el sistema de barrera y protección y protección del sistema inmunológico. Entonces, es sumamente importante que le demos énfasis a cómo proteger la microbiota del tracto gastrointestinal. Nuevamente retomo lo que vi en las feminas anterior y cuáles son esos factores que impactan directamente al microbioma, en este caso del intestino. Vemos que no solamente va a afectar la forma en cómo se nació. Aquí no están poniendo el caso de la etapa prenatal, pero bien lo vimos la semana pasada. El método de alimentación de ese niño durante los primeros años de vida, el estilo de vida que tiene que ver con la actividad física, la actividad metabólica, el estado de vida en que estemos, si estamos en niñez, en juventud, en adultez, la ubicación geográfica y la sociedad donde nosotros nos desarrollemos, la dieta o alimentación y el uso de fármacos. Todo eso va a afectar la microbioma. Y por lo tanto, ¿cómo podemos de alguna manera ir modificando
estilos de vida, alimentación o modos de alimentación para que se vea fortalecido y mejorado nuestro microbiota. Por lo tanto, vamos a iniciar con el tema de la microbiota del tracto gastrointestinal y está demostrado científicamente que la microbiota intestinal tiene un impacto directo en la salud y en el bienestar general de las personas. ¿Cuál es el factor beneficioso? Pues más o menos ya lo mencionamos anteriormente con los factores de las funciones de la microbiota, pero es específicamente la homeostasis intestinal y del sistema inmunológico, es la conversión de aquellos alimentos a nutrientes y por lo tanto la adecuada utilización de estos en el cuerpo, y por último la protección contra los organismos patógenos invasores. Por lo tanto, el tracto gastrointestinal juega un papel importantísimo para no solamente modular la microbiota, sino para favorecer situaciones en las cuales podamos vernos como dijera, beneficiados de diferentes actividades o situaciones en las cuales la microbiota se vea beneficiada. Para poder hablar de microbiota intestinal es necesario hacer mención de cuál es la comunidad microbial dominante en el tracto gastrointestinal. Específicamente, cuáles son la comunidad microbial que está dominando en el tracto gastrointestinal, pues lo podemos ver específicamente con aquellas bacterias del área de la familia de las Firmicutes y de los bacteroides. Estas dos familias específicamente aportan casi que más del 90% de los microorganismos del área intestinal. Las actinobacterias están presentes, que son en sí las bifidobacterias, en menos proporción. No es por esta razón que dejan de ser importantes, sin embargo, están en menos cantidad. Otros microorganismos que también son parte de esta microbiota están los estreptococos, los enterobacterias y los lactobacilos. Están en menos cantidad, pero no dejan de ser importantes. Entonces, vea cómo de alguna manera hay unas familias que son mayormente dominantes en comparación de otras. ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a hacer mención de alguna de estas bacterias o familias de microorganismos y por lo tanto es necesario conocerlas. Cuando hablamos de tracto gastrointestinal, también tenemos que hablar un poco sobre lo que es la alimentación, microbiota y salud. ¿Y por qué lo decimos? Porque lo que vamos a consumir o nuestra alimentación va a incidir directamente en esa microbiota. ¿Y por qué? Como bien lo mencionamos, la composición de la microbiota se va a ver afectada por el estilo de vida, por nuestra edad, por la historia medicamentosa que tengamos, por la genética, por nuestros antecedentes infecciosos que van muy de la mano con el uso de medicamentos y por nuestro sistema inmune. Según la microbiota, nuestro cuerpo va a poder reaccionar de una manera u otra. Si reacciona de una manera de simbiosis, o sea, si hay una forma adecuada de relación entre la microbiota y toda una serie de sistemas, incluidos los microorganismos versus nutrientes, pues esa simbiosis lo que va a hacer es reforzar la homeostasis del sistema inmune y favorecer la regulación del estilo. La regulación y homeostasis del sistema inmune y favorecer nuestro estilo de vida. Si hay una disrupción o no sea una adecuada relación entre microbiota y nutrientes, podríamos entrar en una disbiosis. Y esa disbiosis fue lo que nos mencionó la doctora Johanning en nuestra primera conferencia de este ciclo. Y por lo tanto, si tenemos una disbiosis, pues ya tenemos una alteración de la regulación de nuestro sistema inmune y por lo tanto podemos tener todo un proceso inflamatorio y de enfermedad a nivel de tracto gastrointestinal o en algunas otras partes de nuestro organismo. Entonces, vean lo importante y el equilibrio
equilibrio que debe de haber entre la composición de la microbiota y la ingesta de alimentos para que haya una adecuada regulación y homeostasis del sistema inmune. Por lo tanto, es importante mencionar que cuando se da una disbiosis de la microbiota intestinal, se ha asociado a una lista muy amplia de enfermedades inflamatorias, autoinmunes, metabólicas, neoplásicas y en algunos inclusive trastornos de la conducta. Por lo tanto, la evidencia científica resulta insuficiente muchas veces para poder distinguir si la disbiosis precede a una enfermedad o si la propia enfermedad y su tratamiento producen la disbiosis, por lo que todavía nos falta realizar mucha investigación sobre el tema. Por lo menos a la fecha hay información valiosa que nos permite de alguna manera evidenciar la importancia que conlleva la homeostasis y la regulación intestinal versus ingesta de alimentos. Por lo tanto, podemos hacer alguna mención de enfermedades asociadas a esa disbiosis intestinal. En el caso de los neonatos, podríamos mencionar, o la evidencia científica señala que el tema de enterocolitis necrosante o la sepsis neonatal está de alguna manera relacionado con esa disbiosis intestinal en los niños recién nacidos. La semana pasada, la doctora Rebeca Campos nos expuso cómo de alguna manera la forma, el tipo de nacimiento podía incidir directamente en la formación de esa microbiota intestinal, igual la forma en cómo la mamá se había alimentado durante el embarazo. También se ha dado o se ha indicado que parte de la nutrición proteica en las personas puede darse por una disbiosis intestinal. La evidencia científica también demuestra cómo las enfermedades atópicas como el asma o alergias están relacionadas con enfermedades también de disbiosis intestinal y algunos de esos trastornos gástricos como las enfermedades inflamatorias intestinal, el síndrome de intestino irritable, algunos cánceres colorectales, las enfermedades por Clostridium difficile también se han visto asociadas con las disbiosis intestinales y la inmunosenescencia también. Por lo tanto, vea cómo de alguna manera el tener una alteración de la microbiota intestinal conlleva en algún momento de nuestra vida o puede conllevar a presentar situaciones de trastornos, enfermedades del tracto gastrointestinal que pueden conllevar a una alteración de la hemostasis de nuestro sistema inmune y por lo tanto también de nuestra salud. Le puedo decir que entrar en cada una de estas enfermedades asociadas no va a ser tema de esta conferencia, sin embargo las menciono porque a futuro vamos a tener otras actividades dentro de este proyecto de investigación, en las cuales vamos a comunicarles, en las cuales sí vamos a ver paso por paso. Sin embargo, no es el tema principal de esta conferencia el día de hoy. Entonces, entramos nuevamente a hablar el tema del impacto de la alimentación en la microbiota. Y es que la alimentación es uno de los moduladores claves en la composición de la microbiota por su influencia directa en la homeostasis del huésped. La variedad de alimentos de la dieta omnívora y el estilo de libre de nuestra especie son probablemente los principales factores que afectan la composición de la microbiota. Entonces, vea cómo de alguna manera tener una alimentación va a afectar la composición, la diversidad y la abundancia de los microorganismos de nuestro tracto gastrointestinal, tal y como nos lo mencionó la semana pasada la doctora Campos en su presentación. Y es que los organismos que comparten o que componen la microbiota están determinados no solamente por el tipo de alimentación, sino también por el tipo de perfil de alimentación que tenga la persona. No es lo mismo la alimentación de omnívoros, de carnívoros o de herbívoros. También las características de la dieta
junto con los factores genéticos, influyen en el dominio de ciertos organismos sobre otros. Y por lo tanto, la abundancia y la escasez de alimento determinarán la presencia o no de bacterias que se reproducen bien cuando hay disponibilidad ilimitada de alimentos o de especies más eficientes cuando los nutrientes son escasos. Entonces, de alguna forma, la alimentación incide directamente en la microbiota. Y ante esta situación, diversos estudios realizados en diferentes sociedades o poblaciones a lo largo del mundo nos han demostrado que en aquellas poblaciones dedicadas a las casas, al cultivo y a la recolección de alimentos, estas poblaciones tienen dietas ricas en fibra, como procedentes de qué, de las frutas, de las raíces, de los tubérculos, y alimentaciones muy bajas en grasa. Este perfil de alimentación hace que la microbiota intestinal sea diversa y predomine el género Prebotella. Por lo tanto, estas bacterias están adaptadas para recuperar energía y nutrientes de alimentos ricos en fibra vegetal. Por otro lado, en poblaciones industrializadas, las dietas o el tipo de alimentación que se da es aquella caracterizada por un aumento en el consumo de alimentos proteicos y grasas, y la microbiota predominante son los bacteroides, y por lo tanto estas dietas están presentes con un elevado contenido energético. O sea, vea cómo en poblaciones industrializadas, que son las que están más orientadas hacia las poblaciones occidentales, la dieta es rica en grasa y por lo tanto hay mucha abundancia de alimentos y por lo tanto de valor energético. Entre más natural sea la alimentación, más abundante va a ser algún tipo de microorganismos y por lo tanto esos organismos van a estar también muy relacionadas con bacterias que están adaptadas a recuperar energía y nutrientes. Se han dado estudios en Perú, Guatemala, en Indonesia y en una área de zonas indígenas de la Amazonía, especialmente en Brasil, donde se da estas características de poblaciones dedicadas a la caza y cultivo y productos mucho más naturales. En poblaciones industrializadas, Estados Unidos, parte de Europa, pues es el perfil de alimentación el que predomina en estos casos. Y por lo tanto, aquellas lugares donde predomina la fibra de alimentación con fibra dietéticas, frutas y vegetales, vemos especies fermentativas de la familia de Firmicutes o de la Prebotella, que son mayoritarias en este tipo de población. Cuando la alimentación está basada en proteína y en grasa animal, se favorece la multiplicación de bacterias del grupo de Bacteroides, de Alistiples y de Lipofila, que es muy característico de poblaciones occidentales y por ende de aquellas poblaciones que tienen exceso de energía y por ende mayor probabilidad de aumento de peso corporal. Y es que la disponibilidad de nutrientes junto con el procesamiento de alimentos se han visto totalmente ligadas a la biodisponibilidad alta o baja en cuanto no tanto de nutrientes, sino en cómo los utiliza el organismo. Resulta que en aquellos casos en donde la alimentación está basada en lípidos de buena calidad, en proteína de alto valor de alto valor nutricional, carbohidratos, fitoquímicos, frutos secos, almidones resistentes y fibra vegetal, hay un mayor
desarrollo de la microbiota intestinal versus también a composiciones corporales con una distribución mejor de tanto su composición corporal versus aquellas sociedades donde la biodisponibilidad de nutrientes es mayor y está muy relacionado con alimentos muy ricos en grasas y proteínas, pero también en productos o alimentos procesados. Aquellos que son, muchas tienen que ver con el tipo de, de alimentos que son, como dijera, procesados como pastas o pastas de alimentos, por ejemplo, ketchup, todos estos aderezos que se utilizan para acondicionar, para, ¿cómo se llama? Para que la comida sepa mejor, pues se está dando paso a que se haya o que se haga mayor, se dé mayor ganancia de peso y por lo tanto la flora bacteriana existente en el intestino no va a ser la mejor. Por lo tanto, esto nos conlleva a que vayamos mencionando cuál es el tipo de alimentación que más se adapta a nuestra microbiota intestinal en cuanto a cuál es la mejor alimentación que podemos llevar versus desarrollo microbiano. Entonces, aquí les presento esta diapositiva que trae un resumen de cuáles son los diferentes tipos de alimentación o dietas que se están dando en este momento en nuestra población y cómo el tipo de dieta va a modular directamente la diversidad como la cantidad de microbiota disponible en el sistema gastrointestinal. Vamos a comenzar rápidamente revisando y viendo cómo la dieta vegetariana o aquellas personas que tienen una alimentación vegana, pues si bien tienen un aumento en el consumo de fibra dietética y almidones resistentes, sí se ha visto en los estudios realizados que hay una disminución de las bifidobacterias que aumentan los Clostridium y que también existe un aumento de los bacteroides y de las familias de la Prebotella. Hay una duda si este tipo de alimentación facilita la diversidad de la microbiota intestinal y por lo tanto esa diversidad de microbiota se podría ver alterada porque no podrían de alguna manera multiplicarse de la mejor forma y por lo tanto los ácidos grasos de cadena corta que se producen por motivo de la fermentación de estos alimentos en los intestinos no necesariamente van a cumplir su función en la barrera intestinal y en el tejido intestinal y por lo tanto no necesariamente pensando que tener una dieta rica en solamente productos vegetales va a ser favorece la microbiota intestinal. En caso las dietas libres de gluten, las cuales son recomendadas para aquellas personas celíacas o aquellas personas que hayan presentado alguna afección neurológica, que son las que se recomiendan, la evidencia científica demuestra que hay una disminución de las bacterias saludables intestinales. Hay una disminución de aquellas bacterias que nos puedan ver, que conjunto con otras puedan favorecer una adecuada fermentación a nivel intestinal y por lo tanto también no se conoce muy bien cómo
de alguna manera esa fermentación va a afectar de alguna manera de forma negativa la salud de esas bacterias. Entonces vea cómo de alguna manera hay que tener cuidado en la forma en que nosotros o los médicos o los nutricionistas están dando de alguna manera las recomendaciones dietéticas en cuanto al tipo de alimentación a seguir cuando se tiene una patología, porque puedan dar que si bien se cura una cosa, pero se altera otra área de nuestra salud. En caso de las dietas cetónicas, que están muy de moda en este momento, especialmente para aquellas personas jóvenes que quieran de alguna manera equilibrar el consumo de energía versus la pérdida de peso, le podemos decir que estas dietas, al ser bajas en carbohidratos, se utilizan muchísimo para perder peso y por lo tanto no es lo recomendado. Sin embargo, están siendo muy utilizadas por personas jóvenes, especialmente aquellas personas que quieran mantener su aspecto bajo en peso, pero aumentar la cantidad de proteínas dentro del cuerpo. Estas dietas cetónicas se han visto que tienen un total, que hay una influencia directa en la disminución de la diversidad como en la abundancia de bacterias a nivel de nuestro tracto gastrointestinal. Y especialmente hay una disminución de las bifidobacterias, hay aumento de la E. coli y por lo tanto los efectos sobre los metastasis de la capa mucosa y de las funciones del sistema inmune se están viendo totalmente comprometidos con esta dieta. Entonces, vea lo importante que es de alguna manera no caer en este tipo de alimentación sin el debido orientación profesional y cuando no se deben de tomar. En caso de las dietas que son mencionadas, FODMAP, que es estas dietas basadas en en oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polifonales fermentados, si bien disminuyen la abundancia de bacterias en el tracto gastrointestinal, los estudios no han logrado de alguna manera dar con información certera sobre si el disminuir los prebióticos, o sea, los oligofructosacáridos o los galactosacáridos, tienen efectos beneficiosos sobre el organismo, porque ya vimos que son prebióticos y los prebióticos vienen a ser el alimento de las bacterias, de las microbiotas. Entonces, no se ha logrado de alguna manera en este momento garantizar la función adecuada de cómo estos aumento en estos componentes de la dieta vaya a favorecer a la microbiota intestinal. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Seguir haciendo estudios sobre el tema. Y entonces vamos a caer ahora en el tipo de alimentación o la dieta occidental, que es una dieta muy rica en grasas totales, en proteínas y en azúcar refinados. Y esta microbiota sucede algo parecido con las dietas cetónicas, vienen a disminuir la diversidad de la flora intestinal y por lo tanto pueden causar una disbiosis total que nos va a ocasionar una alteración de la barrera de protección y por lo tanto del sistema inmunológico. Por lo tanto, una alteración en la mucosa intestinal se ha asociado con obesidad y con enfermedades metabólicas. Por lo tanto, tenemos que hacer
una forma de ver cómo cambiamos nuestra alimentación, puesto que en este momento tenemos una gran influencia de comidas rápidas y de alimentos muy procesados, en los cuales son ricos en grasas y en azúcar y vienen a afectar directamente el metabolismo de microorganismos intestinales. Rebeca lo mencionó la semana pasada y la doctora Johanning en cómo el azúcar no es bueno. El azúcar simple no es bueno para la alimentación de las bacterias del tracto gastrointestinal. Y por último, mencionamos el tema de alimentación bajo la influencia mediterránea. Esta es una alimentación que se da específicamente en la zona del Mediterráneo, el sur de Europa, y en las cuales esta alimentación está basada pues, en alimentos ricos en aceites de oliva, alimentos de origen vegetal, leguminosas, pescado, frutas y mucho consumo de frutas y verduras y vegetales. Y por lo tanto, se ha visto que este tipo de alimentación es la que mejor va a favorecer la microbiota, no solamente en la diversidad, sino en la estabilidad. Por lo tanto, el consumir este tipo de alimentos nos va a ayudar a que los alimentos que lleguen al intestino o los compuestos que lleguen al intestino grueso se logren fermentar adecuadamente, haya una adecuada fermentación y liberación de ácidos grasos de cadena corta, y esos ácidos grasos de cadena corta son los que van a ir a alimentar a las bacterias. Y por lo tanto, si todo se da de forma adecuada y correcta, las bacterias se van a alimentar muy bien y vamos a tener bacterias felices y por lo tanto una gran diversidad. Entonces, en resumen, la alimentación va a tener una influencia directa en la microbiota y por lo tanto esta diapositiva nos permite conocer cómo la alimentación que tenemos puede afectar la diversidad, la estabilidad y la abundancia de esa flora bacteriana. Por lo tanto, si bien las dietas vegetarianas son buenas, se garantiza que no tenemos que caer en el extremo y sino más bien favorecer una dieta mediterránea adaptada a nuestra realidad de población y a nuestro país y a nuestra cultura alimentaria para poder coger todos esos aspectos más relevantes de esa alimentación e introducirlos y mejorarlos a nuestra alimentación. Por lo tanto, esta filmina lo que representa es lo que tanto nos hablan los profesionales en nutrición y todos los que nos dedicamos a este tema, que es hablar y consumir alimentos lo menos procesados y los mejores, menos procesados y lo más naturales posibles. Y esto no solamente se limita a un tipo de alimentos, sino que sea una alimentación variada donde no solamente los alimentos de forma natural y ricos y vegetales se mezclen con otros alimentos como son los pescados o las carnes magras junto con las frutas y vegetales. Por lo tanto, vamos a comenzar a hablar rápidamente de elementos protectores presentes en la alimentación. Si bien ya la doctora Johanning lo mencionó en su primera conferencia, vamos a comenzar a hablarlo rápidamente porque el tiempo vuela y veo que ya vamos muy avanzadas en nuestro tiempo. Y uno de estos son los prebióticos. Y vamos a ir hablando que los prebióticos pues son aquellas partes no digeribles presentes en los alimentos que se fermentan en el intestino, favoreciendo el crecimiento y la alimentación de las bacterias saludables de nuestro intestino. Y por lo tanto, los prebióticos a fermentarse en el intestino van a liberar ácidos grasos de cadena corta que van a favorecer la nutrición de las células y por lo tanto de nuestra barrera intestinal, contribuyendo al funcionamiento del sistema inmunológico. El obtener suficientes prebióticos de nuestra dieta podemos mejorar, por lo tanto es necesario mejorar la cantidad y calidad de la dieta para de esa manera aumentar la cantidad y variedad de las bacterias de nuestro intestino y por lo tanto la salud intestinal. Entonces, rápidamente les voy a mostrar cuáles son la clasificación de esos prebióticos. Pues los prebióticos, lo que dentro de la clasificación de probióticos son aquellos
Los oligosacáridos provenientes de la leche humana, los ácidos poliinsaturados, el ácido linoleico conjugado y por supuesto todos los oligosacáridos que nosotros podamos ingerir de la alimentación, los fructooligosacáridos, los inulinas, las galacto-oligosacáridos, los mananopoligosacáridos y otros compuestos fenólicos y fitoquímicos procedentes de la alimentación. Es importante hablar que no todos los alimentos naturales que son fibra dietéticas son prebióticos. Muchos de los prebióticos son fibra alimentaria o fibra, pero no necesariamente todas las fibras son probióticos. Entonces, el hecho de consumir alto contenido de fibra en nuestra dieta no significa que estamos consumiendo prebióticos y eso es importante saberlo. Por eso muchas veces las dietas estrictas, veganas o vegetarianos estrictos, no necesariamente están consumiendo los adecuados alimentos prebióticos que favorecen una adecuada colonización intestinal. El alimento prebiótico por excelencia en las cuales podemos iniciar nuestra alimentación es lactancia materna y por lo tanto hago eco de lo que mencionó la doctora Rebeca la semana pasada en el sentido que el estándar de oro en alimentación infantil que queremos desarrollar adecuadamente el intestino y no solamente el intestino sino nuestra microbiota intestinal es darle lactancia materna a nuestros hijos. Y por lo tanto, durante los primeros años, la leche materna se considera como el prebiótico de excelencia porque no solamente va a alimentar cepas y especies bacterianas, como las incluidas en el género Bifidobacteria. Más adelante, la alimentación complementaria proporciona todos los nutrientes que los niños van a necesitar, como los prebióticos específicos que promueven la adquisición y la colonización de nuevas bacterias y por lo tanto van a ir aumentando esa cantidad de microbiota intestinal. De ahí la importancia que los niños se alimenten correctamente desde etapas tempranas. Solamente les quiero mostrar el componente de sustancias en la leche materna versus el contenido de fórmula. La semana pasada Rebeca nos expuso en su exposición, en su conferencia, cómo de alguna manera la leche materna funge como un estándar de oro en alimentación y que si bien la fórmula nos nutre a los niños, no le está pasando esa carga microbiana a través de esa alimentación. Entonces, nada más les presento el contenido de leche materna versus el componente de la fórmula y cómo muchos de esos contenidos de la leche materna son prebióticos que van a ir a nutrir al niño y a nutrir las bacterias del intestino. Por lo tanto, si bien a las madres se les puede dar la oferta en caso de necesidad de una fórmula, también tenemos que ver cómo podemos orientar a las madres para que le den prebióticos a los niños en esta etapa de alimentación con fórmula. Entonces, si nosotros queremos hablar de prebióticos en nuestra alimentación, tenemos que echar mano de una alimentación muy natural, muy del campo, muy de nuestra tierra y como bien lo dijo la doctora Johanning en la primera conferencia de este ciclo, tenemos que volver a nuestras raíces en cuanto al consumo de alimentos autóctonos de nuestra sociedad. Y eso significa productos de trigo, en caso, ojalá los más integrales, todo lo que son las legumbres en este caso le pongo legumbres y legumbres porque, disculpe, es la misma palabra, era legumbres o leguminosas, lo escribí mal. En algunos lugares de Latinoamérica o en Europa se conoce como legumbres y aquí nosotros en Costa Rica le llamamos leguminosas. Hay que pensar nuevamente en la importancia de comer frijoles, garbanzos, alubias, frijoles negros, volver y comer pasta, el arroz, aquellas fuentes de carbohidratos o
enteros, la avena, las semillas, las frutas con pieles, las verduras con pieles. Por lo tanto, es muy importante retomar esa fuente de alimentos que tiene que ver con la forma más natural en cuanto a la adquisición de esas fuentes de nutrientes. Entonces, vea cómo importante tomar y consumir vegetales en tanto los vegetales y las verduras es indispensable para poder consumir los prebióticos necesarios para alimentar a las especies. Entonces, cuando vemos esto, nada más vemos cómo nosotros podemos de alguna manera favorecer la multiplicación de las bacterias intestinales beneficiosas que se encuentran en el tracto gastrointestinal con el simple hecho de mejorar la alimentación y irnos más hacia una alimentación mucho más natural y que vaya acorde con la cultura alimentaria de nuestro pueblo. Nuevamente les menciono aquí probióticos, granos enteros, las manzanas, ajos, cebolla, los extractos de coco, de cacao, bananos, los espárragos, las semillas secas, los extractos, los vegetales de raíz, todas las leguminosas y los extractos de té verde. Todos esos son sustancias prebióticas que vienen a nutrir las bacterias o la microbiota intestinal de nuestro organismo. Vamos a entrar a hablar rápidamente sobre probióticos y en este sentido, los probióticos, como nos lo enseñó la doctora Johanning en esta ciclo de conferencias, igual Rebeca Campos la semana pasada, los probióticos son los microorganismos que nosotros tenemos en el organismo. Son esas bacterias que ya se han ido desarrollando a través del tracto gastrointestinal y que lo que tenemos que hacer es alimentarlas para estar mejor. La leche materna es una fuente también especial de probióticos porque a través de la leche materna la madre le pasa al niño una serie de cepas de familias de bacterias que van a ir a colonizar ese intestino virgen que está del niño y por lo tanto la importancia de que el niño reciba nuevamente leche de mamá. En el caso de los adultos, nosotros a través de la alimentación vamos a ir consumiendo probióticos, los cuales van a ir aumentando conforme nosotros aumentamos la oferta alimentaria de nuestra dieta. Y por lo tanto, los probióticos se clasifican como aquellos productos o microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud. Por lo tanto, cada probiótico es único y tiene un propósito específico y por lo tanto ayuda a controlar ciertas condiciones en el organismo. Por lo tanto, si se quiere inducir a la reducción de diarreas asociadas a los antibióticos, así como los síntomas del síndrome de intestino irritable, como hinchazón o los cambios de hábitos intestinales, podemos tener en cuenta cuáles microorganismos son los que mejor ayudan al intestino para ver favorecido esa microbiota y por lo tanto esos signos y síntomas disminuyan en el organismo. Y nuevamente hago mención aquí rápidamente del tema que la doctora Johanning nos presentó en la conferencia que ella nos dictó, que fue la primera conferencia de este ciclo, que era cuáles son alimentos saludables y súper saludables y además portadores de probióticos. Y el alimento estrella, pues lo tenemos aquellos alimentos fermentados, como el kefir, como las conservas de las vinagretas, las cuales tienen, pues las vinagretas en las cuales tienen diversos vegetales y en especial aquellas que vienen ricas en pepinillos, las que tienen también las conservas de aceitunas verdes y en especial pues tenemos que mencionar aquellas leches fermentadas como son el yogur. El kefir también es uno de los alimentos que se recomiendan por su alto contenido de probióticos y hay kefir en este momento en agua o en leche. También todas aquellas condiciones fermentadas como son el chucrut y
la kombucha, la sopa miso y algunos tipos de quesos fermentados que por su condición y sus características microbiológicas vienen a ser y aportarnos bacterias saludables a nuestro tracto gastrointestinal. Por lo tanto, no me voy a dar énfasis a este tema porque ya lo amplió bastante la doctora Johanning, yo lo hago mención aquí y porque ya tenemos que ir terminando también. Y para ir terminando, otro de los elementos presentes en la alimentación de alguna manera y que tiene que ver con estilo de vida es el ejercicio. Si bien un estilo de vida lo más tranquilo, libre de condiciones estresantes y libres de tensiones ambientales nos permitirían nuevamente fortalecer la microbiota de nuestro tracto gastrointestinal. Pero más que todo me quiero enfocar hacia el ejercicio y la microbiota. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado científicamente cómo el estar activos físicamente favorece directamente la microbiota. Lamentablemente hemos pasado 2 años de pandemia y eso ha conllevado a que por razones de fuerza mayor y por una cuestión de cuidado y salud, las personas hayan estado muy encerradas en sus casas y esto ha obligado a que muchas veces las personas que tenían un poco de ejercicio activo se hayan visto envueltas en el sedentarismo y la no actividad física. Y por lo tanto estamos en este momento en el mejor, ¿cómo se llama? Retomando nuevamente la actividad presencial en los diferentes ámbitos laborales o de nuestra vida, por lo cual puede conllevar a que retomemos la actividad física para que se nos vea beneficiado la microbiota. ¿Y por qué? Porque resulta que se ha visto que el ejercicio físico no solamente reduce la inflamación y el estrés oxidativo, sino que hay una respuesta positiva del sistema inmune, va a haber mejora en el metabolismo corporal y por lo tanto muchos de los síntomas asociados a esa alteración metabólica pueden disminuir. Igual el ejercicio va a favorecer la diversidad microbiana, va a favorecer la colonización y por lo tanto la fermentación de esos compuestos en el intestino grueso, liberando ácidos grasos de cadena corta que van a ser sumamente importantes para el alimentar esa microbiota. Por lo tanto, entre otros beneficios, no solamente están los físicos, sino también los sociales y los psicológicos, puesto que el ejercicio no solamente va a aumentar la autoestima y a facilitar las relaciones sociales, sino también va a disminuir la ansiedad, el estrés y la depresión. Y por lo tanto, va a mejorar nuestras funciones cognitivas en salud y enfermedad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Retomar la actividad física y el retomar actividad física no quiero decir que vayan a ir a meterse a un gimnasio a hacer toda una rutina, no. Es el hecho de que salgan, respiren hondo, caminen, se hagan una caminadita por su barrio, inclusive muchas veces a un parque cercano, que solamente el activar el organismo nos va a beneficiar la microbiota intestinal. Y por lo tanto, con esto, pues quiero ir dando mis mensajes finales, puesto que estamos contratiempo para hacer las preguntas y como mensaje final quiero que se lleven que la alimentación tiene un impacto clave en la modulación de la microbiota intestinal y que influye directamente en la diversidad y la abundancia de esos microorganismos. Que una ingesta elevada de proteínas y grasas de origen animal, azúcar refinada y sal podrían estimular el crecimiento de bacterias patógenas en detrimento de bacterias beneficiosas, lo que provocaría una disbiosis. La evidencia científica sugiere que para mejorar la salud intestinal debemos de aumentar la cantidad de bacterias beneficiosas y por lo tanto deberíamos en nuestra alimentación consumir polisacáridos complejos, esos polisacáridos fibra y almidones complejos, proteína de origen vegetal y aumentar la grasa
tipo omega 3 que están mucho provenientes de los pescados. Y por último, una alimentación no restrictiva que incluya gran variedad de alimentos de muchos colores y por lo tanto y formas nos van a favorecer a que nosotros ingiramos no solamente nutrientes, sino también fibra que es necesaria para fortalecer el tránsito intestinal, pero no solamente el tránsito intestinal, sino también la microbiota intestinal y la salud en general. Por lo tanto, volvamos a nuestros hábitos de alimentación, volvamos a ver cuál es la cultura alimentaria de nuestras sociedades, específicamente cada país, donde echemos manos de los vegetales, de las frutas, de los granos, de las cereales, menos y poco procesados para que nuestra microbiota intestinal se vea favorecida. Muchas gracias por su atención. Ahí está mi correo electrónico que con mucho gusto procederé a responder todas las consultas que me puedan realizar vía correo electrónico. Muchas gracias, Rebeca. Gracias, Lilian, y gracias a todos los que han permanecido en la conferencia. Rápidamente les voy a poner nuevamente el formulario de asistencia a los que tienen que retirarse ya, porque ya sabemos que estamos por encima del tiempo. Los que quieran quedarse a una pequeña sesión de preguntas y respuestas, que realmente van a ser muy poquitas. Lilian, hay 41 preguntas. No las vamos a contestar todas. Voy a seleccionar algunas que están específicamente dirigidas a la charla de hoy, porque hay otros temas que están preguntando que no son específicos de la charla de hoy. El resto de preguntas, como las que hicieron hace 2 semanas y las de la semana pasada, comentamos que estamos trabajando en esas respuestas porque hay algunas que están muy profundas, entonces estamos teniendo que investigar para poder darles una buena respuesta bien científica y bien sólida. Entonces, por eso es que estamos tardando un poquitito más. Y otra vez voy a poner el formulario de asistencia porque cuando se pone a escribir en el chat se pierde el formulario. Entonces, voy a empezar con las preguntas. Ok, bueno, esta es muy específica. Dice, ¿en qué lugar de la meseta central puedo conseguir kefir? ¿Vos has visto, Lilian? Aquí en San José, meseta central aquí, Costa Rica. Ay, yo sí sé. Pues si usted sabe, yo sí le Sí, puedo decir porque recién me acaban de regalar, pero fue eso que me regalaron, una persona me regaló kefir, pero ¿dónde venden? No sabría decir. sí, es curioso. Eso es como es como una cultura de compartir, ¿verdad? Que si alguien tiene en la casa te puede regalar. Pero yo he conseguido en el automercado. Y les confieso que hace una semana compré un tarrito para ver si lo logro reproducir en mi casa, porque ese es el tipo de microorganismo que se reproduce, ¿verdad? Sí. Entonces podemos cultivarlo. Pero si quieren uno comercial, está, yo vi en el automercado, y si no, sería conseguir de algún conocido. Ah, bueno, aquí están poniendo en el chat, en grupos veganos, dice que se puede conseguir, o en Jinka Market. Bueno, ahí tienen el recurso. ¿Ves qué dicha? Ya más bien aprendimos más. Tal vez para las Sí. personas que están fuera del país escuchándonos, Automercado es una línea de supermercados aquí en Costa Ah, sí, Rica. perdón. Eso es en Costa Rica. Ok. Este no lo mencionaste, pero dicen acá, además de los probióticos, ¿es cierto que las enzimas digestivas son recomendadas? Y otra persona dice, ¿cuáles probióticos o enzimas se recomiendan tomar? ¿Has escuchado de las enzimas, Lilian? Este, sí he escuchado hablar especialmente de las enzimas en cuanto estoy muy relacionada con niños, ¿verdad? Hay algunas enzimas digestivas que sí se pueden utilizar. Sin embargo, antes de usar enzimas digestivas, porque lo que estamos haciendo con enzimas digestivas muchas veces es estimular el metabolismo de algunos compuestos, no necesariamente las enzimas digestivas nos van a ayudar a la multiplicación de las bacterias. No nos van a ayudar, como te dijera, a alimentar a las bacterias. Entonces, la recomendación que les daría yo antes de pensar en que lo que yo necesito es enzimas digestivas, yo les recomendaría que mejor hagan una revisión de qué alimentos están consumiendo para aumentar más bien
el componente prebiótico o probiótico para que favorezcan en general la microbiota y por ende el metabolismo y la digestión, porque a veces no es necesario consumir enzimas digestivas por consumir. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque aquí estamos también en una era en que tenemos un gran acceso a una serie de información y medicamentos o productos, y no solamente es consumir por consumir, sino saber por qué lo hacemos. Ok, yo creo que vamos a hacer tal vez dos preguntas más. Dice aquí, ¿qué opina de la dieta cetogénica? ¿No será más bien que la dieta industrial está basada en azúcar, harinas, fructosa, licor, en lugar de proteína, que no debería ser mala? Bueno, cuando hablamos de alimentación y cuál es la mejor alimentación, yo le puedo decir que la recomendación es que las personas consuman una alimentación variada, donde tengan aporte de todos los alimentos que llegan y que puedan de alguna manera aportar los nutrientes que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que se necesita? Proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, vitaminas, sustancias esenciales como los oligosacáridos, ¿verdad? Yo no soy, si me lo preguntan a término, en una cuestión personal, porque me están diciendo que qué opino, pues yo no estoy de acuerdo con las dietas cetónicas, porque es inducir a una situación que no deberíamos inducir al cuerpo, excepto si hay una condición médica que lo requiera. Ahí sí. Pero yo por perder peso, ¿y por qué lo digo? Porque conozco la situación que se está viviendo aquí en Costa Rica por una cuestión de moda, de, de aumentar masa muscular en los gimnasios, en los muchachos. Resulta que por una cuestión de moda, los muchachos y las muchachas están haciendo dietas cetónicas para aumentar masa muscular, y eso, como ya lo vimos en el resumen de las dietas, viene en detrimento de la microbiota. Entonces, yo lo que les puedo recomendar es, una persona puede estar muy bien y fortalecer su microbiota intestinal con una alimentación variada. No tenemos que restringir y por lo tanto tenemos que conocer cuáles son los mejores alimentos que vengan a nutrir a las bacterias, pero que también nos nutran a nosotros. Y siempre equivale entonces a una alimentación variada donde se incluyan todos los grupos de alimentos. Ok, y yo creo que esta es la última por el día de hoy y son dos realmente que están relacionadas. Las personas que tengan una dieta libre de gluten pueden recuperar el funcionamiento de su microbiota. Esa es una. ¿Y cuáles serían las recomendaciones para personas que no consumen gluten para poder tener una microbiota saludable? Bueno, aquí también igualmente, o sea, el consumo de gluten o no va a depender si existe el diagnóstico de enfermedad celíaca. Nuevamente les indico, si hay una enfermedad celíaca, pues por lo tanto sí se recomienda utilizar una dieta libre de gluten. Aquellas personas que siguen una dieta celíaca cuando no es celíaco, es ahí el dilema. ¿Por qué? Porque estamos obligando al organismo a consumir una dieta que no necesariamente es la que nosotros necesitamos. Entonces, yo lo que sí le podría decir a esta persona es que en caso de tener dietas libres de gluten, existen una serie de alimentos que no necesariamente les va a ser perjudiciales, que les pueden aumentar su microbiota. Igual, lo que les indicaría es que vayan donde su profesional, ¿verdad? En este caso, yo sé que no todos los profesionales muchas veces están capacitados, pero de alguna manera existen alimentos para pacientes con dietas celíacas, para dietas libres de gluten, que pueden perfectamente aumentar su microbiota intestinal. Que vayan a profesionales.
Ujú. de la Ok. salud que los puedan recomendar adecuadamente. Sí, y de nuevo, a veces son temas que estamos recién empezando a entender y a estudiar. Hay preguntas que ustedes están haciendo que seguro ni siquiera hay estudios formales científicos que se hayan realizado. Entonces, mucho de esto es información que se ha ido generando y bueno, Lilian y yo estamos aprendiendo en el proceso. Ustedes nos están haciendo preguntas muy interesantes que nos estimulan a investigar más realmente. Vemos que este es un tema que definitivamente todos podemos aprender y podemos aprovechar para nuestras vidas. Entonces, la próxima semana vamos a continuar con el tema y como dijo Lilian, en algún momento Lilian y yo estamos trabajando en generar material precisamente de índole científico para poder comunicar a nuestro país principalmente, ¿verdad? Y obviamente para los que están en otros países, les podemos contar de lo que hemos estado investigando y escribiendo para que esta información sea accesible para nuestros profesionales en salud, ¿verdad? Porque eso es lo importante, que el profesional de salud conozca del tema y que nos pueda inducir. Y ustedes ahora que saben un poco más, vayan y reten a sus profesionales en salud, que investiguen del tema, porque es la única forma en que nosotros como pacientes o como profesionales en salud podemos hacer que este tema lo hablemos más y que veamos los beneficios, ¿verdad? De aprender cada vez más de este tema. Vamos concluyendo, entonces muchas Y tal vez, gracias por su Rebeca, presencia. para Sí. agregar, como bien lo dices, estamos en este proceso de formación, no solo profesional, sino para extenderlo a todos ustedes, que la idea también de este ciclo de conferencias es identificar cuáles son las necesidades de las personas, Ujú. porque es un tema muy novedoso y que requiere un estudio profundo y que un ciclo de conferencias se nos hace corto para poder darle respuesta a todas esas inquietudes que, si bien, como yo mencioné, el tracto gastrointestinal tiene influencia en muchos trastornos, enfermedades, pues cada uno tiene un, o sea, para cada trastorno tiene que darse casi que un curso completo. Entonces, nada más invitarlos para que sigan vinculadas a todo el trabajo que nosotros vamos a hacer, y en un futuro, pues nosotros les estaremos también comunicando en el avance que lleva nuestro proyecto. Sí, y todas las preguntas estamos trabajando en ellas, no se preocupen. Sí. Ahí les vamos a dar las respuestas según lo que podamos investigar en estas semanas que estamos conversando con ustedes de estos temas. Ya aquí nos despedimos, entonces buenas noches, que pasen un bonito resto de semana, nos vemos en una semana, completen el formulario de asistencia y se los vuelvo a poner ahí porque ya se empiezan a despedir, entonces se pierde el link y ya vamos a parar acá la grabación. Buenas noches. Buenas noches a todos.